Un joven desaparecido una tarde-noche de verano. Se lo ha tragado la tierra. Y un tiempo después, un giro que no podrás esperarte. Bienvenidos a un nuevo videopodcast. Hoy vamos a hablar de la desaparición de Nicholas Berkeley y del camaleón. Comenzamos nuestro fin de semana internacional y este sábado más internacional que casi nunca, diría yo. Nos vamos a ir de San Antonio en Texas a Linares en Jaén, a España, y de Jaén a Francia, a Nantes. O sea, va a ser un giro internacional, pero propiamente dicho. Es un caso de una desaparición, pero de una desaparición extraña. Un crío al que se lo traga la tierra, pero después hay un giro dramático de los acontecimientos para terminar dando otro y transformándolo absolutamente todo. Sé que muchos lo conoceréis. De hecho, hay una película que se llama El Impostor y un documental que se llama El Camaleón. Si los he dicho bien o es al revés. Pero bueno, hay una película y un documental bastante interesantes sobre este caso. Es un caso que dio la vuelta al mundo. Es un caso en el que te das cuenta de la psicología humana y de lo que puede llegar a ser. Es un caso en el que existen dudas, teorías, que luego hablaremos al final. Y es un caso del que vamos a hablar hoy. Nos vamos a ir a junio del 94 en San Antonio, Texas. Allí conocemos a Nicholas Berkeley. Nicholas Berkeley es un crío de 13 años, pero es un crío de 13 años que vive en una familia bastante desestructurada. Su padre, por lo visto, lo abandonó de joven o de crío, de más pequeño, y no se sabe absolutamente nada de él. Su madre, Beverly, trabaja en el Dunkin' Donuts y además trabaja en turno de noche. Según cuentan, es un turno en el que, bueno, pues poco más que los explotan, que ganan muy poco dinero y que, en fin, que va tirando como buenamente puede. También hay constancia de que Beverly había tenido problemas con los estupefacientes, de adicciones y, bueno, una vida bastante complicada. Beverly tenía dos hijos más de padres distintos, uno llamado Jackson, de 26 años, que vivía fuera de casa, y otra llamada Carrie. Carrie vivía en una roulotte, en una caravana, en una casa rodante, como se dice allí en Estados Unidos, y tenía dos niños. Estos dos vivían ajenos o vivían fuera de casa, excepto Jackson, que vuelve un día o dos antes de lo sucedido. Ahora cuento. La cuestión es que, por lo visto, Nicholas era un niño bastante problemático. Era un niño que marchaba de casa y podía estar 3-4 días sin aparecer. Y aparte tenía problemas con robos, problemas de violencia. Y es más, el día 14 de junio, un día después de su desaparición, resulta que tenía que haberse presentado en una vista ante el juez, precisamente para que un juez decidiese si iba a entrar, pues, en un centro de menores o no, por una serie de delitos que tenía acumulados. O sea, el niño es lo que aquí llamamos en España un perla, ¿no? Es el típico crío que ha nacido en una familia muy desestructurada, una familia que coquetea con ciertas adicciones, incluso él coqueteaba con el alcohol y demás, y tenía el cuerpo lleno de tenía tatuajes y tenía, en fin, un niño problemático, un niño bastante problemático, pero bueno, no deja de ser un niño. Vayámonos ya a ese 13 de junio. Pero como os he dicho, la madre Beverly trabajaba en turno de noche. Entonces habla con su hijo Jackson, que como os comenté vivía fuera de casa. Y le dice algo así como que, oye, puedes volver porque tengo a Nicholas muy desatendido, creo que va por muy mal camino, a ver si puedes venirte a casa, echarle tú un ojo, estar pendiente de él, sabes que trabajo toda la noche. En fin, y durante el día duermo, así que bueno, pues Jackson pues se va a casa. Jackson tenía problemas también de estupefacientes. Jackson tenía adicciones, las cogía, las dejaba, o sea, una familia muy complicada. Vayámonos ya a ese 13 de junio de 1994. Os he puesto un poquito en contexto
para que entendáis lo que rodea a lo que viene ahora, ¿vale? Bueno, pues ese 13 de junio resulta que al parecer Nicolás tiene una discusión con su hermano. Una discusión y termina marchándose para ir a jugar al básquet, al baloncesto, a unas canchas que estaban aproximadamente a 1 milla de distancia. 1 milla en Estados Unidos, aquí en España diríamos 1,5 kilómetros, 600, creo que equivale a 1 milla. Bueno, parece que va andando, echa su partido de baloncesto y cuando termina decide llamar a casa. No sé si estaría cansado o vete a saber, la cosa es que llama a casa para que su madre vaya a recogerlo. Es Jackson el que le coge el teléfono y le dice: mamá está dormida, tiene turno de noche, vente a patitas, igual que te has ido. Hay constancia que estuvo en esa cancha de baloncesto porque jugó con unos amigos y esos amigos lo corroboran, y también hay constancia de que el niño puso dirección a su casa porque hay testigos que lo vieron marchar a su domicilio. Lo que pasa es que nunca llega. El niño desaparece y la familia, ya por la noche, noche madrugada, se dirige a la comisaría de policía a plantar la denuncia. A ver, para la policía no era raro. Como os he comentado, Nicolás era un niño bastante problemático, un niño que no era la primera vez que se marchaba de casa, un niño que ya había desaparecido en otras ocasiones y siempre terminaba volviendo, un niño que estaba incluso al día siguiente citado para una vista oral ante un juez, vista a la que no se presentó. Entonces, la policía le da poca importancia. Yo diría que aquí incluso lo más sospechoso ya del hecho no es que Jackson desapareciese, sino que la familia, el mismo día que desaparece, ya vaya a poner la denuncia, porque no era lo habitual. Como os he comentado, él solía marcharse y la familia solía dejar un margen de tiempo hasta que volvía, porque siempre volvía. Pero en esta ocasión no sucede. Como digo, la policía, si ya le cuesta, o le costaba en aquella época, hacer algo cuando llegabas con una desaparición, pues que si 24 horas, que si 48 horas, que si estará con los amigos, que si se habrá entretenido, que si es verano, que si para acá, que si para allá, pues imaginaros si encima el niño pertenece a un núcleo, a una familia en la cual esto es muy habitual, una familia en la que lo normal es que esto suceda. Pero bueno, el niño había desaparecido, se dan sus datos físicos, era un chico rubio, con el pelo así peinado, cortado, como se cortaba en aquel entonces, ¿no? Como los de los Backstreet Boys, así a doble cuello que se llamaba, rubito, ojos azules, muy llamativos, delgado, con tatuajes, un tatuaje precisamente con una J, creo que era en un brazo, en fin, llevaba camiseta blanca, calzonas, como decíamos aquí, o lo que son unos pantalones cortos deportivos y unas zapatillas deportivas. Se da la descripción, pero la policía no hace absolutamente nada. Es la familia la que empieza a colgar carteles, a poner pues esto que se pone en Estados Unidos de se busca, los cartones de leche. Era una familia de muy bajos recursos, entonces tampoco podían permitirse un desembolso excesivamente grande a la hora pues de poder hacer búsquedas o contratar a gente para que ayudase. En Estados Unidos es muy común cuando hay una desaparición extraña que la familia contrate, por ejemplo, a un detective. Y este detective pues ayuda o pone de su parte para intentar encontrar al chico, a la chica o a la persona desaparecida. En este caso no se pudo hacer. La familia dicen que esto le afecta muchísimo. Su madre empieza a meterse más en las adicciones y de hecho llega hasta a perder su trabajo. Jackson más de lo mismo. Recae en sus adicciones, dicen que bueno, pues casi se vuelve loco y la hermana medio que culpa a la madre por tener tan desatendido a un niño de 13 años. Así que si ya era una familia difícil, se volvió incluso más difícil. Ocurre un hecho el 25 de junio. Recordad que Nicolás desaparece el 13. El 25 de junio, Jackson llama a la policía diciendo que esa noche madrugada, escuchó un ruido en la puerta del garaje de casa y que cuando se asomó vio al que creyó que era Nicolás, porque además lo identificaba, dice era igual que él, su propio fenotipo, o sea, su forma, su físico, todo su aspecto, y estaba intentando entrar por la puerta del garaje, pero tenemos un candado. Yo le di 2 voces, Nicolás, pasa algo, y entonces él salió corriendo y se fue. La policía le llama la atención, no sé, si estabas intentando entrar en casa, que te llame tu hermano, lo que hagas es huir, es un poco raro. Aún así van, investigan, pues toman huellas del candado y no encuentran absolutamente nada. El único que había dicho ver a Nicolás había sido Jackson. Y no fue la única vez. Jackson durante varias ocasiones a lo largo del tiempo dio la voz de alarma de que había visto a Nicolás en diferentes sitios, ¿vale? Era el único de la familia que lo veía, pero según él lo había visto. Vuelvo a repetir lo mismo, la familia estaba, parece ser, totalmente hundida y más desestructurada si cabe. El tiempo iba pasando, Jackson no aparecía, pasaban los días, pasaban las semanas, pasaban los meses y empezaron a pasar los años, que eso es lo que más pesa, ¿no? Siempre que hablamos con familiares de desaparecidos nos cuentan exactamente lo mismo.
el duelo incompleto, no saber qué ha pasado con tu hijo, con tu hija o con tu familiar. Bueno, vamos a dejar esa desaparición ahí y nos vamos a ir a 3 años y medio después. 3 años y medio después. Pasó el tiempo. No se encontró ni a Jack ni a Nicholas, ni se encontró su cuerpo, ni se encontró ningún indicio que hiciese sospechar quién o cómo había podido desaparecer. Nada, absolutamente nada. Nicholas estaba desaparecido. 7 de octubre de 1997. Y ahora vamos a viajar. Como os he dicho, esto era un caso internacional total. Y nos vamos a ir a Linares, un pueblecito en Jaén, en España. Como digo, 7 de octubre de 1997. La Guardia Civil recibe una llamada, un turista anónimo, una persona que se pone en contacto con ellos y dice que por las calles de Linares hay un crío joven que tendrá 16, 17, 15, 16 años, que está desnutrido, que está sucio, que va vagando y que apenas habla y ni se le entiende, que no es de España y que está como si alguien lo hubiese depositado ahí. Bueno, la Guardia Civil le pide las señas y se traslada al lugar donde ese niño supuestamente abandonado estaba. Cuando llegan, el turista no se encuentra. O sea, ese turista que había llamado no está. Lo único que hay es, ¿verdad?, un joven de 16, a primera vista, delgado, muy delgado, la estatura y tal, pues cuadra 16, 15, 17 años quizás, no sé, más o menos. La Guardia Civil lo para, le empieza a preguntar, dicen que el crío apenas habla, que no emite sonidos, no balbucea un poco en inglés, pero un poco de español, pero no se le entiende bien. Así que lo cogen y lo llevan a comisaría. Allí está bastante tiempo hasta que se decide qué hacer con él y finalmente se le lleva a un centro de menores hasta que se averigua a ver quién es o quién puede ser este crío. Es en el centro de menores, hablando con trabajadores sociales, cuando va pasando un poco de tiempo, que el crío se suelta. El crío empieza a contar lo que le pasa y dice que se llama Nicholas Barclay, que desapareció de San Antonio, Texas, en el año 1994 y que fue secuestrado por unos militares. Claro, cuando la gente del centro escucha esto, imaginaros el giro de guión. Estamos hablando de que nos hemos ido de Texas a Linares, a España. Bueno, cuando el niño cuenta esto, el chico cuenta esto, pues lógicamente el centro tiene que ponerse en contacto con el juez de instrucción, el juez de guardia. Hablan con la jueza recoge o recibe al niño y entonces el niño empieza a contar un relato, empieza a contar pues que ha sido secuestrado, habla de quién es él, me llamo Nicholas Barclay, desaparecí con 13 años en Texas, iba a jugar al básquet, iba vestido así. O sea, el niño da unas señas que cuadran perfectamente. La jueza tiene dudas, lógicamente, tiene una persona de 16 años, ella no conoce el caso y está viendo pues ya casi un adolescente tirando para adulto, ¿no? Y claro, pero bueno, oye, podría ser, no estoy segura, podría ser, así que bueno, pues manda la orden de que se pongan en contacto con el FBI de Estados Unidos. Llaman al FBI, el FBI pues lógicamente hace las gestiones y entonces organizan una llamada con la casa de los Barclay. Este individuo que decía ser Nicholas llama a casa de los Barclay y la persona que atiende es Kerry. Cuando Kerry atiende, pues él le dice que los echa mucho de menos y que la quiere mucho. Kerry no se lo piensa, coge un avión y se desplaza a España. Y llega a España. Llega a España a finales de octubre, a mediados de octubre, porque ellos vuelven a San Antonio el 18, así que a primeros de octubre, y nada más que ve a Nicholas, lo reconoce. O sea, lo reconoce y lo identifica. Eso es su hermano desaparecido aquel 13 de junio de 1994. Ella no tiene dudas. Aunque sí la sabía, ¿eh? Ahora os contaré porque la cosa no es tan así como la pintamos. Primero, os voy a decir varias cosas que no cuadraban. Tenemos a un chico de 16 años, tendría que tener porque había desaparecido con 13, pero que tenía apariencia de ser un poco más mayor. Tenía como ya el reflejo de barba cerrada, tenía la voz bastante más grave. Aunque bueno, es verdad que la voz te cambia en torno a los 13, 14 años, pero hay una cuestión que no sé si sabéis, y es que la voz es casi hereditaria. Los padres tienen un tono de voz y los hijos varones suelen tener casi el mismo tono de voz que los padres. Es por según estuve yo escuchando en su día un documental que vi, es por el tamaño o la longitud de las cuerdas vocales, ¿vale? Las familias pues heredan esa longitud de esas cuerdas vocales y hacen que casi todos los varones de esa familia tengan un tono de voz bastante parecido. Si tu familia es de tener un tono de voz grave, los varones tendrán un tono de voz grave. Si la familia es de tener un tono de voz aguda, esos varones posiblemente tengan un tono de voz agudo. A ver, hay veces que no hay veces que tu padre tiene una voz de estas cerradas y tú la tienes más fina, pero lo normal suele ser eso. Nicholas tenía una voz que no encajaba con la familia. Y luego había otro detalle curioso, y es los ojos.
Nicolás, como os he dicho, era un chico rubio que tenía ojos azules. Bueno, pues este Nicolás 2, Nicolás 2.0, que había aparecido en Linares, tenía los ojos marrones. Ahora os contaré la explicación que él daba. Pero aparte de tener los ojos marrones, es que también os conté que Nicolás tenía diferentes tatuajes por el cuerpo, aparte de una J en un brazo. El tatuaje de la J lo seguía teniendo, pero el resto de tatuajes no. Y luego tenemos el pelo. Nicolás era rubio, este chico también, pero era rubio teñido, porque resulta que empezaron a salirle raíces. Bueno, con todo y con eso, la hermana dice que su hermano lo coge, lo montan en un avión, y el 18 de octubre de 1997 regresan a San Antonio. Nadie le hace preguntas, quiero decir, nadie hace preguntas. La familia lo acoge, en ningún momento dudan que se trate de Nicolás, y automáticamente la hermana se lo lleva a vivir con ella. Pero hay dudas, o sea, hay bastantes dudas. La gente que lo ve empieza a pensar, hostia, es un tío, este tío a mí no me cuadra, o sea, no se parece a Nicolás. ¿Será o no será o dejará de serlo? ¿Qué historia contaba Nicolás? Nicolás contaba que había sido secuestrado por unos militares estadounidenses que lo metieron en una red de tráfico, ya sabéis, de menores, y que allí le hicieron perrerías, pero perrerías nivel Dios. Dice que había pasado un calvario, que le hacían torturas, que además también le hacían pues como unas especies de experimentos médicos, y que el color de los ojos se lo habían cambiado por unas inyecciones que le ponían en los mismos. Yo sé que hoy en día se hace, o sea, hoy en día te ponen los ojos azules, lo que yo no sé si en aquella época eso existía, pero bueno, era lo que él contaba. Él contaba que tenía eso, ¿no? Que había sido, pues lo que os he dicho, retenido por estos militares, que había sido trasladado a diferentes partes de Europa y que había terminado en España, donde finalmente consiguió escaparse. Una película de la hostia, una historia de dolor, daño y sufrimiento. La cuestión es que él, claro, muchas de las cosas que hacía o que decía cuando se le olvidaba algo, pues se achacaba al trauma, ¿no? Porque además, esto es otra historia, es que él no tenía acento estadounidense. O sea, cuando él llega a Estados Unidos, el acento es de un francés que habla inglés, o sea, una persona de Francia que ha aprendido a hablar inglés, y tampoco lo habla con mucha soltura. Esto lo achacaban a que como se fue con 13 años, y él decía que le impidieron hablar, o sea, él decía que cuando lo tuvieron secuestrado, donde lo tenían metido, no lo dejaban pues emitir sonidos, no lo dejaban hablar, y entonces lo poco que hablaba pues se le fue olvidando el acento, fue cogiendo el acento de la gente que lo rodeaba. Él siempre tenía una excusa, ¿no? Y claro, no se sabe cómo puede reaccionar un cuerpo ante un trauma tan brutal como el que él contaba. Los psicólogos y psiquiatras, muchos de ellos, pues otorgaban, oye, pues esto es debido al trauma. No hace esto, bueno, pues es debido al trauma. Es que tiene aquel punto. De todas formas, la familia es que tampoco estaba muy interesada en desvelar que no fuese él, que esto es lo más raro, ¿no? O sea, para la familia siempre fue Nicolás. Entonces, ¿qué sucede? Pues lo que sucede en Estados Unidos. Estados Unidos ya sabéis que es muy sensacionalista, y Estados Unidos es un país en el que les encantan los programas de televisión, los reality shows y todas estas historias. Entonces empezó a organizar un programa especial en el que se iba a contar la historia de Nicholas Barclay, ¿no? Iba a haber una investigación, iban a hacer todo el recorrido, se iba a hacer pues la inspección real de cómo desaparece, con la historia que el niño contaba, cómo termina en Linares, en fin, toda la historia, ¿no? Y entonces se contrata desde este programa, que se llama el programa Hard Copy, o se llamaba Hard Copy, no sé si todavía existe, se contrata un detective privado. Un detective privado que haga todas estas funciones, que se encargue directamente de hacer todo el análisis, de montar pues toda la historia y luego pues hacer pues la preparación del programa, ¿no? Claro, ellos no se esperaban lo que luego pasó, pero bueno, este detective se hace cargo de ese cometido, y lo primero que hace es entrevistarse con Nicolás. Comentaba que cuando llega a la casa, claro, lo típica casa, ¿no? Que está pues el niño, y en la casa hay fotografías de cuando el niño era pequeño. Bueno, las casas de nuestros padres casi siempre tienen la fotito de ti de pequeño, de tus hermanos. Y él cuando llega y se sienta el niño delante de él para empezar a hablar, bueno, el niño, el adolescente, empieza a fijarse en las fotos y en él. Y a él no le cuadra. Ese niño no es el mismo. La nariz es diferente, la caída de ojos, la expresión de la cara, el pelo, bueno, el pelo te lo puedes pintar, bueno, no sé, pero no es el mismo. Y además tampoco parece tener 16 años, es una persona muy diferente. He de decir que la familia de Nicolás no quería que Nicolás participase en ninguna entrevista, ¿eh? O sea, la familia estaba en contra de hacer programas, de hacer entrevistas, de todo. No quería absolutamente nada, pero el propio Nicolás sí quería. Él quería protagonismo. Y esto llamaba más la atención todavía, ¿no? O sea, vienes con un trauma, ganas de recordarlo y mucho menos de dar carnaza en la televisión, ¿no? Es un poco, cuanto menos, peculiar. Lo normal es que estás traumado, pues busques ayuda psicológica, te tengan en algún centro, pero eso de
querer, sí, ya del momento, porque estamos hablando pocos meses después de llegar, dar programas de televisión y salir así, pues bueno, él empezó a darlos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Yo quiero que vayáis fijando en los detalles de la familia, porque luego voy a hacer un recuento de todos ellos. Pero la familia no quería, Nicolás sí. Total, comienza a hacer la entrevista, empieza a hablar con él, y hay cosas pues que no le cuadran, ¿no? No le cuadran. O sea, ¿cómo es posible que tenga detalles que no recuerde? Que vale, que sí, que puede ser el trauma, pero otros detalles que sí, luego tal. Y hay una cosa en la que este detective cae. Resulta que él había escuchado o había oído a un fisionomista o a esta gente que se encarga de temas de hacer pues retratos robot, cosa con la que tampoco encajaba Nicolás, porque el FBI había hecho un retrato robot, no sé ahora cómo se llama, un copy, no recuerdo el nombre que tiene esto, que es para ver cómo envejece una persona, ¿no? Si Nicolás desaparece con 13 años, ya sabéis que los niños y los adolescentes cambian rápidamente su cara, entonces se hace un envejecimiento para ver cómo sería con 3, 4, 5, 6 años más, ¿no? Y esto se hizo con Nicolás. Y ese no encajaba, o sea, tú veías el envejecimiento que había hecho el FBI y lo ponías al lado del niño que tenías delante y no tenía absolutamente nada que ver. A ver, volvemos a lo mismo, esto es una aproximación, luego será o no será. La gente envejece también, mucho depende de los factores ambientales. No es lo mismo envejecer viviendo en el campo que envejecer viviendo en la ciudad. No es lo mismo envejecer siendo torturado que envejecer con una vida fácil y cómoda. O sea, todo esto, queráis que no, también influye. Pero había rasgos específicos que no encajaban. Y hay uno que él recuerda. Este periodista, este detective de la televisión, hay una cosa que él recuerda, y es que escuchó en algún sitio que las orejas eran como una huella dactilar, que la gente la oreja no le cambia, que la oreja siempre permanece exactamente igual. La forma, no el tamaño, porque os habréis dado cuenta que en las personas mayores la nariz y las orejas son más grandes, y es porque la nariz y las orejas nunca dejan de crecer. Así que cuando somos viejos nos llegan por aquí, pero bueno, es así, es ley de vida. Pero por lo visto su forma siempre es la misma. Solo habían pasado 3 años, o sea, Nicolás desaparece con 13 y este chiquillo se supone que tenía 16. Así que, como está grabando, le dice al cámara que estaba allí, en un momento dado lo coge y le dice: oye, cuando puedas me haces un primer plano exacto de las orejas de Nicolás. Así que el cámara, sin decir nada, pues hace un primer plano. Cuando termina la entrevista, este hombre ya se va y empieza a hacer estudios. ¿Qué pasa? Que de Nicolás había muchísimos vídeos. La familia pues había entregado a la productora muchos vídeos de Nicolás de niño, de Nicolás de pequeñito, de más grande, ya con 13. Y había muchísimo material sobre el que estudiar. Y entonces este detective empieza a estudiar esa oreja y se da cuenta que la oreja de Nicolás no tiene absolutamente nada que ver con la oreja de Nicolás 2.0. O sea, es otra persona, o por lo menos esa oreja es de una persona totalmente diferente. ¿Qué hace el detective? Llama al FBI y habla con el FBI. Yo, mira, nosotros teníamos este encargo, somos del programa Hardcopy, y tenía el encargo pues de realizar un documental sobre el caso de Nicholas Berkeley, lo conocía todo el mundo, ¿no? Y entonces el FBI lo pone en contacto con la agente que recepcionó a Nicholas cuando llegó aquel 18 de octubre del 97 a San Antonio. Esta mujer se llamaba Nancy. Nancy también tenía sospechas. O sea, Nancy, cuando vio a Nicolás la primera vez, le llamó la atención. Para ella no era un niño de 16 años. Parecía un niño bastante más adulto. Un hombre bastante más adulto. No era un niño de 16 años. Aparte, no le coincidía eso de los ojos marrones en lugar de azules, las raíces del pelo, la fisionomía de la cara que dictaba mucho con esos envejecimientos que ellos habían hecho. En fin, Nancy siempre tuvo la mosca detrás de la oreja. Y con la ayuda de este detective, pues empezó a hacer una nueva investigación. ¿Qué empezaron a hacer? Preguntas. Empezaron a reunirse con Nicolás, a reunirse con la madre, con el hermano, con la hermana. Y decían que Nicolás parece que empezaba a notar esa presión. Parece que empezaba como a desmoronarse. Había preguntas que no contestaba. Había momentos en los que se quedaba totalmente en blanco. Preguntas que tendría que conocer sí o sí. Un niño que se ha criado en una familia no las conocía. Claro, esto siempre se achacaba a lo mismo. Pues tiene un trauma, pues es normal con lo que ha pasado. Luego la historia que contaba de estos militares que lo habían secuestrado tampoco tenía mucha coherencia. Según decían, había estado pues por diferente parte de Europa, pero no tenía coherencia, seguía sin tenerlas. Así que eso mezclado, y no hablemos con el acento, no tenía acento de una persona estadounidense o de un angloparlante nativo, tenía acento de alguien de Francia concretamente o de Europa, de otro país, que hablaba pues en un inglés, primero torpe, luego pues un poquito más suelto, pero al final en un inglés que no era el inglés fluido. Y no cuadraba, los psicólogos decían que sí, que no, pero que no cuadraba no cuadraba. Finalmente el FBI decide pedir al juez para que autorice una prueba de ADN de Nicolás. O sea, se va a hacer 2 pruebas. Se pide una de ADN y se pide una de huellas dactilares. Y pasa pues lo que tenía que pasar.
que no se trata de Nicholas. El ADN no tiene ninguna coincidencia con la familia Berkeley. O sea, ningún lazo familiar. Ni primo lejano, ni primo, ni tataraprimo, nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay absolutamente ninguna relación familiar. Y además es que este Nicholas 2.0 no es ni estadounidense. Cuando llega el estudio de las huellas dactilares, le ponen un nombre, porque sus huellas sí estaban en la Interpol. Y resulta que se trata de Frederick Pierre Bourdin, un hombre de 23 años, nacido en Nantes, Francia. Vale. Giro brutal, giro de los acontecimientos. Ese falso Nicholas 2.0 resulta que es Frederick Pierre Bourdin, al que conocerían después como el camaleón. Después comentaré por qué. Pero claro, aquí hay una historia curiosa. ¿Cómo sabía Frederick? O mejor dicho, primero vamos a ver quién era Frederick. Frederick, por lo visto, nace en Nantes, como he dicho, en Francia, en 1974. Es un niño, cuando nace, dentro de una familia también complicada. Una familia en la que el padre, por lo visto, dicen que el padre era africano o algo así, nigeriano creo, y tuvo una relación esporádica con la madre queda embarazada y luego no se hizo cargo del niño, el padre desapareció y la madre es la que se hace cargo del niño, pero la madre no quería al niño. Dicen que la madre siempre lo rechazó, siempre le dio de lado. De hecho, Frederick, yo diría que tiene incluso cierto paralelismo con Nicholas en esa primera infancia, ¿no? Un niño conflictivo, un niño retraído, un niño que daba problemas desde muy pequeño. De hecho, estuvo en varios centros para menores y ya con 12 años el niño empieza a adoptar identidades falsas. Intenta hacerse pasar por niños desaparecidos. Acaba en centros de menores, dice que se trata de fulanito, dice que se trata de menganito, de satanito. Al final siempre era descubierto y vuelto a reportar al centro de menores. Incluso estuvo en centro de menores siendo ya mayor de edad. Se hacía pasar por gente de mucha menor edad. No solamente en Francia, estuvo en Alemania, estuvo en Holanda, estuvo en España. O sea, el niño iba pasando por toda Europa, de un punto a otro y de un lado a otro, y siempre era el mismo modus operandi, o sea, hacerse pasar por otra persona. Normalmente por niños, siempre por niños desaparecidos, y siempre era cogido. Esta vez le salió bien. ¿Pero por qué le salió bien? Aquí es lo raro. Vamos a retrotraernos a ese 7 de octubre de 1997 a Linares, España. Recordad cómo empieza todo. Todo. Una llamada de un turista anónimo, turista que desaparece. ¿Quién sería ese turista? Pues lógicamente ese turista sería el propio Frederick, que era francés, y llamaría con su voz normal diciendo que había encontrado un niño desnutrido. Ese niño que era él mismo haciéndose pasar por niño. Entonces tenemos la primera pieza del puzzle. Pero claro, en ese momento, ¿cómo conoce Frederick la identidad de Nicholas? Bueno, pues resulta que Frederick es llevado a la comisaría de la Guardia Civil. Por H o por B, no se sabe muy bien por qué, pues la Guardia Civil en ese momento, sobre la mesa en la que estaba Frederick Pierre sentado, parece ser que tenía el típico panfleto en el Desaparecidos Internacionales, ¿no? Y ahí venía el nombre de Nicholas Berkeley y la fotografía de Nicholas Berkeley. Se ve que Frederick, pues, pensó, hostia, pues a este me puedo parecer. 4 cositas más y soy él. Entonces, en un momento de despiste, o más que de despiste de esto que le dice a la Guardia Civil, algo así, recordad que el niño apenas hablaba, pero le dice algo así que quiere hablar por teléfono privado, o sea, que quiere hacer una llamada, que sí puede hacer una llamada, y la Guardia Civil le deja hacer esa llamada sin estar pendiente de él. O sea, él dice que coge el teléfono y se pone a hablar por teléfono sin que ningún Guardia Civil esté pendiente de él. Y entonces se hace pasar por un trabajador de asuntos sociales y llama a ese teléfono que estaba en el panfleto de Desaparecidos Internacionales. Y en ese panfleto pide detalles físicos de Nicholas. O sea, pregunta talla, cómo desapareció, qué pasó, qué fue lo que ocurrió. Digamos que como una persona de asuntos sociales en España que se está interesando por un caso para ver si algún menor que hay en su zona pues pudiese encajar dentro de esa desaparición. Parece ser que la otra persona al otro lado del teléfono le da la descripción. Bueno, pues ya tenía más o menos montada la historia, ¿no? Pues desapareció el 13 de junio del 94. Dicen que Frederick era un tipo con una memoria espléndida, o sea, almacenaba datos de una forma prodigiosa. Al final hay que tener muy buena memoria para poder mentir bien. Frederick, ¿qué es lo que hace? Pues almacena todos esos datos que le han dado. Y entonces es ingresado en el centro de menores. En el centro de menores, con la punta de un bolígrafo y con tinta, se tatúa esa J que Nicholas Berkeley tenía en el brazo. O sea, el tatuaje se lo hace él en el centro de menores. Y entonces llega el momento de convencer a la jueza. Convence a la jueza tal, y llaman a la hermana. La hermana, cuando escucha el te quiero, parece ser que se le abre el corazón y llega de Estados Unidos a España. Y ahí empieza la parte 2, porque claro,
cómo sabía Nicolás, por ejemplo, cómo se llamaba su madre, cómo se llamaba su hermano, cómo se llamaba a lo mejor su abuela, como tal. Resulta que la hermana llega con un álbum de fotografías. Y durante todo el viaje de España a Estados Unidos, se dedica a ir enseñando fotografías. Pues mira, esta es nuestra abuela, tal, esta era nuestra... Y él va memorizando, o sea, él va cogiendo todos esos datos que la hermana le va dando de la familia. Pues mira, cuando era pequeño, ¿te acuerdas que te pasó esto? ¿Te acuerdas que te pasó aquello? ¿Te acuerdas? Y él, sí, claro, él iba acomodando, claro, te estamos hablando de un niño que acaba de salir de un trauma, que se supone que tal, entonces la hermana le va diciendo cosas y él va asimilando. Pues cuando eras pequeño, ¿tú te acuerdas cuando jugábamos en tal sitio? Oye, ¿tú te acuerdas cuando fuimos con 8 años a no sé dónde? ¿Te acuerdas la abuela fulanita que tal? O el abuelo, o te acuerdas tal, o Jackson, o de no sé qué, o de Kerry. O sea, la hermana le iba dando todos los datos que él necesitaba ir asimilando para cuando llegase a San Antonio y le hiciesen alguna pregunta, tener escapatorias, tener salidas. Lógicamente tienes que tener una buena agilidad mental para que si te hacen una pregunta tú puedas desviarla y llevar a un punto que digan, hostia, pues mira, nos ha contado una cosa que no es normal que lo sepa si no es el hijo o el hermano de esta familia, ¿no? Entonces, entre que la familia no ponía trabas, que además le dio todas las herramientas, él que se había buscado ya algunas, pues montó toda su película. Y hasta que no llegó una persona que lo desenmascaró, pues no se pudo saber que era él. Él siempre mantuvo cuando se le detiene, porque a él se le detiene el 6 de marzo de 1998, o sea, tuvo 5 o 6 meses con la familia, siempre viviendo en casa de Kerry. Cuando se detiene está tranquilo, o sea, no es una persona que oponga resistencia, no es una persona... Él sabía que más tarde o más temprano pues lo iban a coger porque siempre lo habían cogido. Es un perfil extraño. Frederick no busca nada económico, no busca ninguna compensación. Frederick busca cariño, ese cariño probablemente que su madre le negó cuando era pequeño, ¿no? De hecho, los psiquiatras hablaban de eso, ¿no? Una persona falta de afecto, sin esto que se llaman los lazos estos familiares, ¿no? Que se forman cuando uno es niño, no los tenía. En fin, tenía pues lo que se suele llamar, pues una infancia de mierda que lo había llevado pues a necesitar ese cariño que quizás buscaban esas familias de desaparecidos. Ya sabéis, la familia de desaparecidos están locos porque su familiar aparezca y cuando aparece le dan el amor que no se le ha dado en todo el tiempo que ha estado viviendo con ellos. Y eso era lo que Frederick había asimilado, ¿no? Pero hablamos de un tío de 23 años. Claro que lo raro es que la familia no se diese cuenta. Como digo, es detenido. Y Frederick dice, tengo que apuntar varias cosas, una cuestión muy interesante, y es que dice, yo no robé una identidad, me la ofrecieron. O sea, él lo que decía era que él no llegó, no tuvo... O sea, a ver, hablamos de una persona que ha robado, según dicen a día de hoy, más de 5.000 identidades en toda su trayectoria. Y él sabe que tiene que pelear cada identidad. O sea, no es llegar y convencer a la gente. Tienes que pelear cada identidad, tienes que currártelo porque al final te acaban cogiendo. Pues con Nicolás no le fue necesario. Él no llegó a robarse esa identidad porque se lo iban poniendo por delante. Todo eran facilidades. Y entonces comentó algo. Os lo leo. Dijo algo así. Dijo así. La familia no me hizo preguntas. No me miraron con duda. No intentaron confirmar quién era yo. Simplemente me aceptaron. Como si ya supieran que Nicolás no iba a volver. Como si necesitaran que yo fuera Nicolás. Hace poco vi una película. Bueno, ahora cuando cuento una historia de lo que voy a contar, luego os hablo. A ver, Frederick lo que estaba intentando decir es: yo me ofrecí casi como una coartada, ¿no? Yo fui la coartada perfecta para la familia Berkeley. Luego hablaremos de eso. Nicolás, he dicho, es detenido, pasa a prisión, es enjuiciado, hay un juicio, y le caen 6 años de cárcel por falsedad documental y perjurio y tal. 6 años de cárcel. Aunque los psiquiatras aconsejaban que no le cayese una pena muy pesada, básicamente por el hecho de que podía ser un trastorno o añadirle más peso a esos trastornos mentales que él ya padecía, ¿vale? Pero bueno, esa es la vida de Frederick. Que hay más historias. Vamos a acabar con Frederick. De Frederick finalmente, como he dicho, se sabe que suplantó hasta 5.000 identidades, por eso se le llama el camaleón. Es curioso porque casi siempre las identidades que adoptaba eran de jóvenes o de niños muy jóvenes, y él era un tío ya hecho y derecho y bastante maduro. Lo último que se sabe de él es que está casado, finalmente se terminó casando y que tiene una hija. No se sabe mucho más, o yo no sé mucho más. Si conocéis alguna otra historia o cómo sigue la vida de este hombre, pues me lo dejáis en comentarios. Pero vamos a hablar de las teorías. Voy a hablar de unos puntos muy interesantes. Vamos a empezar. Tenemos una familia. La familia... Porque Nicolás nunca apareció, ¿vale? O sea, Nicolás a día de hoy no se sabe absolutamente nada de lo que pasó con él. Vuelvo a repetir, hay teorías de la que voy a hablar, sobre todo de la más fuerte. De hecho, hay una película que vi hace muy poco, no sabría deciros cómo se llama. Lo que pasa que en lugar de ser un niño es una niña, la que es adoptada. Pero bueno, no os cuento.
Nicholas Berkeley. La familia desestructurada. Nicholas, tenemos constancia, voy a dar los puntos, ¿vale? De que tiene por costumbre marcharse de casa y no volver. O sea, Nicholas se va y no vuelve a casa. Perfecto. No vuelve a casa y la familia nunca denuncia. O siempre deja 3, 4 o 5 días hasta que vuelve. En este caso, Nicholas, la denuncia se pone el mismo día o la misma noche en la que desaparece. Nicholas desaparece el 13 de junio, pues esa misma noche la familia se persona en la policía y planta la denuncia por desaparición. Es la propia policía la que la ignora. Pero lo extraño, como dije al principio aquí, es que la familia denuncie. Eso por un lado. Por otro tenemos la parte de Jackson, el hermano, es el único que lo ve. El único que lo ve en varias ocasiones. Lo ve en la puerta del garaje, lo ve cuando llama, lo ve cuando hace golpes. Otra cosa bastante extraña. Y por último tenemos la aparición de Frederick. Cuando Frederick aparece, ellos no hacen preguntas. Ellos no dudan en el color de los ojos. Ellos no dudan en los comportamientos. Mira, cuando una persona se ha criado contigo durante 13 años y solo ha desaparecido, bueno, solo, mucho tiempo, pero son 3 años, los gestos, las formas, las improntas, esto lo sigues conservando, tú sigues moviéndote igual, sigues respirando igual, sigues moviendo los brazos, las manos, las caras, las cejas, las orejas, lo que sea, siempre igual. Esto era totalmente diferente en Nicholas, y estás viéndolo las 24 horas del día. Ninguno de ellos tuvo ninguna duda, era Nicholas, o querían que fuese Nicholas. Podemos llegar a entender a la persona que quiere realmente que su hijo vuelva. Puedo llegar a entender eso, pero no puedo llegar a entender con una cosa tan evidente delante, que un detective en 2 minutos delante del niño haciendo una entrevista se dio cuenta que no era él, como la familia que convivía con él no se percató. O si se percató, ¿por qué no lo denunció? Hay otra película que la protagonista es... Ay, no me acuerdo cómo se llama esta mujer. La que hace Tomb Raider, no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, no me acuerdo el nombre de la actriz. En la que desaparece un hijo y luego la policía le entrega a otro y ella sabe desde el primer momento que no es su hijo, siendo un niño mucho más pequeño. O sea, las madres, los hermanos, sabemos cuando estamos delante de nuestro hermano o de nuestro hijo, ¿no? Porque tiene sus gestos, tiene su forma de comportarse. Y este no las tenía, aparte de ese acento cerrado francés, que es que era inequívoco. Entonces es sospechoso que la familia, primero, ponga la denuncia el mismo día que desaparece. No sospeche de que este niño no es Nicholas. Y luego que Jackson sea el único que lo ve entrar y salir de vez en cuando. Lo que se llegó a comentar, porque había sospechas, hubo vecinos que escucharon ruidos, es que aquella noche Jackson y Nicholas tuvieron una pelea y que, esto es presuntamente, ¿vale? Estas son las hipótesis, y que Jackson le dio un mal golpe a Nicholas y terminó con su vida. Y que la familia entera decidió ocultar el crimen. La película que os comentaba pasó algo parecido. Eran 2 hermanas, una mata a la otra. La madre lo sabe, pero dentro de todo esto, pues cuando aparece una niña que dice ser esa hermana, la aceptan. El padre es el que empieza... Es que no recuerdo cómo se llama la película. Creo que la vi en Netflix. El padre empieza a dudar, incluso al final mete fuego a la casa, en fin. Es una tragedia y es por ocultar el asesinato de la niña a manos de la otra hermana. Entonces, pues me parece que está basado en esta historia, ¿no? Esa película. La cuestión es que aquí la sospecha grande es si la familia de Nicholas sabía que Nicholas no iba a volver, como el propio Frederick había dicho cuando se le interrogó, ¿no? O sea, aquí esa es la verdadera duda. ¿Sabía la familia de Nicholas que Frederick no iba a volver? O sea, estaban totalmente seguros y por eso aceptaron que Frederick tuviese la posición o ocupase el lugar de Nicholas, y de ser así, ¿qué pensaban cuando lo veían? ¿No? Porque yo recuerdo esa película en la que la madre al final coge a esa niña que no es su hija y le dice: tú no eres mi hija, yo lo sé, pero bueno, nos interesa que viva. Más o menos llegan a una especie de pacto o de acuerdo, ¿no? Porque la madre sabe perfectamente que esa no es la niña, porque la niña la ha enterrado ella. Entonces, ¿cómo se digiere eso, ¿no? ¿Cómo se traga eso? Pero la cuestión es que no sospecharon. Que vosotros sospecharíais, o sea, os llega un tío con barba, que ya la tiene cerrada, o que se la afitaba, con la nariz totalmente diferente, el pelo con raíces, que Nicholas tenía el pelo rubio porque era rubio, hablando en un acento extraño, que no recuerda la mitad de las cosas. Y luego otra cosa, resulta que Kerry se va a ver a su hija, a su hermano, y cuando llega se va con el álbum y es ella la que le va relatando su vida. Lo normal, si tú vas a comprobar si es tu hermano, es que lleves ese álbum, pero lo que hagas es hacerle preguntas. Oye, ¿sabes quién es este? ¿Sabes? Cuando una persona tiene un accidente y entra la familia dentro de la sala de donde está el accidentado, normalmente no entran y dicen: soy fulanito, ¿me recuerdas? ¿Sabes quién soy? Es lo normal, ¿no? Ah, sí, tú eres fulanito, tú eres venganito, tú, no. Oye, no, ella ya va con un álbum de fotos y ella ya va dictándole su vida. Mira, tal, no sé qué, y el otro va memorizando. O sea, es raro, ¿no?
¿Por qué viaja con ese álbum de fotos? ¿Por qué le redacta o le narra toda su vida para que el otro vaya cogiendo como aquel que dice apuntes, ¿no? No tiene mucho sentido ni mucha lógica, pero claro, Kerry era la chica o la mujer que más había culpado a Beverly y a Jackson de lo del hermano, ¿no? Porque casi como que decía que a un adolescente no se le puede educar de esa manera, no se le puede tratar. En fin, era todo muy extraño y lo que envolvía el caso y ese papel en el que estaba todo liado era bastante sospechoso. Por un lado, que no se diesen cuenta y por otro, que ayudasen a que esa mentira se pudiese hacer más sólida. Porque si no hubiese tenido, lógicamente, la ayuda de la hermana, pues no hubiese tenido todos esos datos que luego pudo ir volcando cuando llegó a San Antonio. Luego tenemos otra cosa, él quería dar entrevistas y la familia se negaba. O sea, la familia no quería que él saliese en los medios públicos, no quería que él saliese en televisión, no quería que él diese entrevistas. ¿Por qué? Porque puede hablar más de la cuenta. ¿Me entendéis o no? O sea, al final todo es darle vueltas a lo mismo. ¿Quién fue el que hizo desaparecer a Nicholas? No lo sé. ¿Pudo ser la familia? No lo sé. Pero hombre, hay bastantes sospechas y todo apunta a que algo aquí se intentó ocultar o algo aquí se intentó enmascarar para que la opinión pública no se diese cuenta. Y lógicamente cuando aparece Frederick, a la familia, si es que sabían algo, presuntamente, pues les vino como anillo al dedo. Pero era una cosa que se iba a prolongar poco tiempo en el tiempo. Aunque también hay una cosa curiosa, y es que no fuese la propia familia la que pidiese un test de ADN, ¿no? O que no se hiciese por protocolo. La familia llegase, lo primero, yo recuerdo que aquí en España cuando desapareció Mariluz Cortez, luego se dijo que Mariluz había aparecido en Italia y el padre viajó a Italia para ver si era Mariluz. Cuando el padre llega a Italia y le enseñan a la niña, se da cuenta en el acto de que no es su hija, ¿no? Automáticamente. Así que, bueno, pues hemos tenido casos en España en los que se ha llamado a familiares, oye, venid que el niño ha aparecido en tal lado, o la niña, o el adolescente. Han llegado, han ido y se han dado cuenta de que no era esa persona, ¿no? De que, y muchos avistamientos de gente que se ha visto, la niña de Aguilar de Campoo, por ejemplo, que las vieron en una casa de ya sabes, casas pateras de esta, y llegaron y se identificaron y no eran ellas, que por cierto, aquí os dejo el enlace al video podcast que hicimos de las niñas de Aguilar de Campoo, que es súper interesante. Bueno, pues las niñas de Aguilar de Campoo pasó, y no pasa solamente en ellas, pasan muchas y siempre se descartan, ¿no? Lo raro es que aquí la familia, al contrario, quisiese atraerlo, quisiese tenerlo con ellos, aún sin hacer todas las pruebas que pudiesen descartar o reafirmar que se trataba realmente de Nicholas Berkeley. Y poco más, familia, hasta aquí el videopodcast de actualidad de hoy. Dejadme en comentarios, de actualidad, videopodcast internacional del sábado. Mañana tenemos otro. Dejadme en comentarios todo lo que penséis. Ya sabéis, ayer hicimos el videopodcast del documental de Campos de Sangre, Crímenes de la España Rural, así que ya sabéis lo que tenéis que hacer para comprarlo si queréis. Casa del Libro, FNAC, Amazon, el Corte Inglés, en todos los sitios, formato digital y formato papel. Y poco más, familia, como siempre digo, a los que os dormís escuchando mi voz, que tengáis una maravillosa noche. A los que me escucháis haciendo otra cosa, no sé, de running, del gimnasio, pues, por ejemplo, en el coche de ruta, en el taxi, en el Uber, en el Cabify, en el camión, cuidadito, que lo importante es llegar. Y a los demás, oye, gracias por darme lo que más importante que tenéis, que es vuestro tiempo, que hoy me enrollo menos. Y poco más, familia. Nicholas Berkeley, un chico de solo 13 años que desapareció. Y por desgracia, a día de hoy, esa desaparición sigue siendo todo un misterio, con giros inesperados y con camaleones de por medio. Soy Triunarts. Buenas noches.